Hola, ¿qué tal, gente? Muy buenas noches, esto es Brutalmente Honesto. Hoy es 8 de abril del año 2026. Ya estaba extrañando mucho sacar el programa. Me he visto un poco ocupado. Y bueno, pues nada, voy a tratar de resumir esto de una forma interesante y concisa. Porque mientras nosotros nos estamos preocupando de las elecciones que se vienen, y bueno, ya hice mi reflexión de los candidatos que hay. Realmente no sé si justos pagan por pecadores, porque me imagino que en la retafila de candidatos que hay habrá alguno u otro que sea un poco inteligente o que valga la pena, pero y lamentablemente es bastante injusto en los debates tratar de analizar la propuesta de un personaje, porque definitivamente no hay espacio de tiempo para poder hacerlo. Pero lo menos yo siempre he tenido como un criterio personal unos cuantos requisitos que considero que son indispensables y bastante básicos, ¿no? El primero, que sea una persona que no tenga problemas con la justicia, que no esté investigado o que no haya sido condenado, que no es tan difícil, ¿eh? Pero aparentemente en la casta política mundial quiero pensar, y sobre todo acá en el Perú, es imposible. Pero bueno, ese es uno de mis requisitos. El segundo es que se exprese bien, que eso es algo que diríamos es elemental, que se exprese bien, que tenga una buena vocalización del idioma castellano, del español, para poder transmitir sus ideas, para poder representarnos con dignidad cuando tenga que ir a alguna cumbre, a algún evento. Tan sencillo como eso. Que tampoco lo cumplen. Ahora, ya siendo un poco más exigente, que tenga una profesión, que haya ido a una universidad, ya pues poco más minucioso, que haya hecho alguna maestría o haya presentado alguna tesis o algún libro, o la docencia universitaria, o por último que lleve bien su carrera y que sepa de lo que habla. Ahora, también que hable algún otro idioma, ¿no? Fluido, ¿no? Entendiendo que hay idiomas parecidos al español, cuando menos, que conozca y pueda expresarse al 80%, aunque sea en algún idioma similar, ¿no? Ya, bueno, si estamos hablando de un idioma más digamos, universal como el inglés, o que sorprenda con chino mandarín, o francés, bueno, ya es un plus de plus, ya es un más de más. Y no encontraba a nadie de los pocos que he podido analizar que me dé esa impresión. Y bueno, ya de Relancina, que se sepa presentar, sí, y lo digo con la mayor objetividad, o sea, que se vista decorosamente bien, ¿no? Que no se piense que un debate es un show para demostrar cuán folclórico uno es, porque para eso hay sitios, ¿no? Si vas de visita y de campaña, ponte todos los atuendos que quieras. Si vas a representar al país y hay una cierta línea de formalidad, pues lo único que se exige o se pide para el buen gusto es eso. Y no he encontrado ninguno. Y no es con ánimo de empezar este programa queriendo criticar tan solo. El ánimo de este programa es básicamente para entender que mientras nosotros estamos distraídos con ese tipo de cosas y con elecciones estériles, porque ni aquí ni en cualquier parte del mundo nosotros realmente elegimos, y eso lo voy a pasar a explicar ahora con más detalle, ya lo he hecho antes, pero ahora con más detalle. Mientras estamos distraídos en ese nuestro folclore, nuestro circo político, mientras estamos en ese plan, hay cosas muchísimo más interesantes e importantes ocurriendo a nivel mundial.
Pero obviamente eso no te lo va a decir la televisión, eso no te lo va a decir los reels de Facebook o de Instagram, porque según los algoritmos, pues te van a pasar más que todo las noticias locales o farandulescas o deportivas, porque simple y llanamente es como nutre el algoritmo a las personas para que no se den cuenta de lo que ocurre, ¿no? Y ya si tú eres un rebuscador y un poquito meticuloso en la temática que quieres escuchar, ahí recién posiblemente te puedan dar un poquito más de luz, ¿no? Respecto a las informaciones que realmente están importando en el mundo. El tema de hoy es un tema muy, muy importante y trascendente, porque va a cambiar la humanidad drásticamente. La humanidad jamás será la misma si es que este evento, que ya está muy voceado, ocurre este año. Y es el famoso disclosure. ¿Qué es disclosure? ¿Qué significa disclosure en inglés? Es desclasificación. Si ocurre realmente la desclasificación del fenómeno ovni o ufológico, o de los extraterrestres, o de los seres interdimensionales o transdimensionales, si ocurre realmente esto, estamos cambiando un paradigma mundial, no solo religioso, sino cultural, económico, educativo. Todo se va a tener que reescribir. Ahora, ¿a quienes les interesa eso? ¿Será algo verdadero o es parte de un aparato para simplemente tener a la humanidad cautiva, pero de otra forma y bajo otros paradigmas, lo que se llama el nuevo orden mundial? Monas, que era un periodista canadiense que de un momento a otro también apareció sin vida, después de revelar al mundo su trabajo investigativo sobre el proyecto Blue Beam, nos contaba pues de que una de las últimas cartas de los que manejan el mundo era fingir una falsa invasión extraterrestre para unificar al mundo bajo un solo liderazgo, y teniendo en cuenta pues que estamos bajo ataque, pues se presenten nuevos lineamientos que ordenen justamente al mundo, entre ellos una sola moneda, una sola economía, un solo líder, una sola agrupación militar y todas esas situaciones. Después de divulgar esta información, él apareció sin vida, presumiblemente por un tema cardíaco, pero como le pasa a muchos divulgadores, muchas veces ellos allegados o ellas mencionan pues que si les pasa algo, por si acaso quieren dejar en claro que están bien de salud, que nunca han tenido la intención de quitarse la vida y todo eso, pero al final siempre todos terminan sin vida. Yo siempre he mencionado en este programa a David Icke, que me parece un hombre muy inteligente, bastante minucioso en sus investigaciones. No estoy de acuerdo con él en todo, y eso es justamente el espíritu de este programa. Este programa no es para que todo el mundo esté de acuerdo con lo que yo pueda informar. Este programa es para que tú tengas una ventana abierta a otra realidad que no es ver qué dijo Porky o Keiko. Para que tengas una ventana abierta a otra realidad que no es la última estupidez que dijo Acuña. Me dejo entender, o sea, para eso existe este programa, para que tengamos alternativas de información, para que no estemos en una misma línea informativa, que es la narrativa oficial, para mantenernos pues enfocados a situaciones bastante, a ver, ¿cómo decirlo? Sin sonar peyorativo o burlón o que estoy menospreciando algo o a alguien, pero a ver, básicamente la intención es tener la oportunidad de escapar un poco de una cajita
que nos aprisiona mentalmente, que se llama narrativa oficial, y poder ver la realidad que a nosotros nos ocultan. Porque realmente preocuparnos de lo que dicen nuestros candidatos yo lo considero humildemente estéril, porque en primer lugar mienten, todos mienten, y en segundo lugar, si supongamos que dicen la verdad y realmente tienen intenciones de hacer algo, vamos a pensar que sí, vamos a ser bastante nobles, no se los van a permitir, porque hay un grupo que domina el mundo que no les va a permitir hacer nada bueno para su nación, para su país, porque ellos ya tienen planificado quién va a ser el presidente o la presidente en cada país. Ellos lo escogen, ellos lo eligen y nos hacen creer en nosotros, y toda la parafernalia que a mí ya, la verdad lo digo, me causa hasta un poco de gracia, de verdad que sí, un poco de gracia, toda la parafernalia de los debates, las entrevistas, la ley seca 48 horas antes y después, los flash informativos, y todo literalmente para hacernos pensar que nosotros somos muy importantes al elegir nuestro candidato de preferencia, cuando no es así. Y de repente, no quiero hacer el pinchaglobo o el aguafiestas, pero cuando tú tienes la oportunidad de abrir esa ventana que está dentro de la caja llamada narrativa oficial y ver afuera en el patio que se llama información alternativa, te puedes dar cuenta de que hay muchos patrones que se repiten. Y cuando los patrones se repiten es porque sencillamente hay una verdad oculta ahí. Simplemente. Pero nos han adoctrinado para pensar que simplemente lo que no dice, no se ciñe a la narrativa oficial es una teoría de conspiración. Él es un teórico de conspiración. Y así los capataces tienen a sus reses o pollitos o cuisitos, o como lo queramos llamar, peleándonos entre nosotros en la granja. Y eso es la forma como controlan a la humanidad. Porque si te pones a pensar, y lo dice David Icke en esta entrevista que voy a más o menos resumir, si te pones a pensar, si es el 1% de este grupo que no necesariamente es humano, ajá, ahí está el dato importante. Si es el 1% el que controla la humanidad, ¿por qué el 99% que somos el resto no nos damos cuenta y le hacemos la contra? ¿Saben por qué? Porque nos pasamos la vida peleando entre derechas, entre izquierdas, entre religiones, entre equipos de fútbol. Nos la pasamos conflictuados entre nosotros y estamos tan metidos en nuestro pleito absurdo y mezquino y estéril y minúsculo, de que no nos damos cuenta que quien realmente nos para cagando se está literalmente cagándose de risa desde su sofá, pudriéndose en dinero, mientras nosotros nos creemos que reivindicamos una ideología, no, la izquierda revolucionaria, pro-laborista, o la derecha, oligarca, capitalista, empresarial, y nosotros vivimos pensando esa semejante mentira, absurda y estúpida, porque nos han adoctrinado así. Y yo no me excluyo, yo hasta hace un punto, y lo digo con la mayor hidalguía, me equivoqué. Y hay gente que quiere escuchar que lo diga varias veces, y si lo puedo repetir hasta volverlo una canción. Yo me equivoqué con Trump, me equivoqué terriblemente. Porque cuando yo he visto la política y la exopolítica, me he puesto a pensar quiénes realmente juegan las fichas del ajedrez. Y obviamente la ficha del ajedrez mundial no lo mueve Keiko, perdónenme, no lo mueve Acuña, no lo mueve Luna, no lo mueve Poppy, no lo mueve Belmont. Lo siento, suena
de repente antipatriota, pero no es así, es ser simple y llanamente sensato. Y se suponía que los líderes políticos del mundo, entre ellos Trump, es uno de aquellos que mueven los hilos de la política y de la humanidad desde las ligas mayores. Y me he dado cuenta con su accionar que no es así. Él es uno más de los peones, él es una persona muy, pero muy oscura, secreta, en muchas cosas. Entre ellas, y voy a hacer un programa al respecto, es que contra toda costumbre, esta última juramentación presidencial no juró sobre la Biblia. ¿Por qué? Porque vamos por los dos lados, y lo dice atinadamente Tucker Carlson. Si tú eres de aquellos que piensan que la Biblia es un libro cualquiera, bueno, sigues el ritual. Pero si tú piensas que no es un libro cualquiera, sino que tú no estás de acuerdo con esas enseñanzas, entonces decides no juramentar por ese libro sagrado. Entonces, ¿qué es peor? ¿Que no le tomes importancia? Bueno, si no le tomaras importancia, lo harías. Entonces, cuidado, que si no lo has hecho, es porque tú estás en contra de lo que dicen esas enseñanzas. Y si el Nuevo Testamento nos enseña el legado de Cristo y tú estás en contra, entonces tú eres un anticristiano. Y los anticristianos son anticristos. Cuidado. Ahora, que sí es cierto que el cónclave de Nicea, comandado por Constantino, manipuló la Biblia, por supuesto que sí. Que sí es cierto que han mentido en muchos párrafos, por supuesto que sí. Que sí es cierto que han obviado muchos libros en conveniencia de estos mismos, porque los líderes religiosos no son realmente santos, ni tampoco son realmente motivados por una fe divina, por supuesto que sí. Pero que te niegues es muy misterioso. Vamos a hablar justamente hoy día de una entrevista maravillosa que vi hace un tiempo, unos días apenas, de Mauro Biglino, que entrevista a David Icke sobre la religión, la ilusión del poder y la arquitectura de la realidad. Entrevista magistral. Pero antes que nada, justo tengo a mis queridos familiares, primos, que me dicen, oye, tú a veces hablas de gente que no conocemos. No te olvides que nosotros no necesariamente seguimos el tipo de lectura o el tipo de contenido que tú sigues. Por eso me he tomado el trabajo de realizar una pequeña reseña de los personajes de los que voy a hablar ahora. Y empiezo por el gran Mauro Biglino. Es un escritor, traductor e investigador italiano conocido principalmente por sus estudios y publicaciones sobre textos bíblicos antiguos. Trabajó durante varios años como traductor para las ediciones San Paolo, donde realizó traducciones directas del hebreo masorético. A partir de esa experiencia comenzó a desarrollar una línea de interpretación alternativa de la Biblia, afirmando que muchas traducciones tradicionales habrían sido modificadas o interpretadas de manera teológica y que el texto original describía hechos de forma literal. Es decir, que la Biblia que nosotros conocemos, la Biblia del cónclave de Nicea, dirigida por Constantino, fue una Biblia que utilizó no traducciones literales, sino interpretaciones doctrinarias. O sea, esta palabra significa tal cosa, no, eso no significa tal cosa, sino con la fe tú tienes que interpretar lo que ha querido hacer tal otra. Y acá hay ejemplos.
Biglino se hizo popular por sus libros y conferencias en los que sostiene que los Elohim mencionados en el Antiguo Testamento no serían necesariamente Dios en el sentido religioso tradicional, sino entidades concretas, descritas como seres poderosos. Sus teorías han generado controversia y debate, especialmente en los círculos religiosos y académicos. Claro, porque les estás escupiendo a la sopa. Si la idea es adoctrinar y volver dócil a la gente que siga al pie de la letra las interpretaciones tradicionales, entonces, ¿cómo le enmiendas la plana y le dices, un momentito, esa palabra no significa lo que tú estás diciendo? Él, por ejemplo, ha sostenido, y yo lo he leído en su libro, el libro de los dioses, de que la palabra Elohim, que en muchas sectas, cofradías, grupos religiosos, como se les quiere llamar, es interpretada como Dios, él lo entiende como dioses. Tanto así que hay párrafos que él narra, literales, de las antiguas escrituras, donde se menciona a Elohim diciendo, dile a tu Elohim. O sea, si es un único Dios, y estamos hablando de monoteísmo, ¿cómo un Elohim le habla a un humano de otro Elohim? ¿No se supone que es solo un Elohim? Y hay varios ejemplos. Entre sus obras más conocidas está el libro de Chi chiavera per sempre le nostre idee sulla Biblia y Glidel che giunsero dal cielo. Ahora, voy a hablar de este personaje que estaba mencionando anteriormente. Concuerdo en muchas cosas, no en todas, pero concuerdo mucho, que es el gran David Icke. Nació el 29 de abril del 52 en Inglaterra, es un escritor y conferencista británico. Inició su carrera, ojo aquí, como futbolista profesional, jugando como portero de equipos como el Coventry City y el Hereford United. Tras retirarse del fútbol, trabajó como periodista y presentador deportivo para la BBC. En la década del 90 comenzó a dedicarse a la investigación y publicación de libros sobre temas políticos, sociales, teorías alternativas sobre el poder global. Es autor de numerosos libros, entre ellos The Biggest Secret, Children of the Matrix y The Answer. Ha realizado conferencias internacionales y es conocido por difundir la idea de que estructuras de poder ocultas influyen sobre gobiernos y sociedades. También quiero hacer mención que vi una entrevista maravillosa que le hizo Sean Ryan a Chris Bledsoe, y les voy a contar un poquito quién es y por qué yo conecto estas dos entrevistas con estos tres personajes. Vamos, ¿quién es Chris Bledsoe? También conocido como Chris Bledsoe Sr., es un empresario estadounidense originario de Carolina del Norte, conocido por hacerse público a partir de un supuesto encuentro con fenómenos aéreos no identificados ocurridos en el 2007. Su historia ganó notoriedad luego de afirmar que desde ese evento experimentó repetidas observaciones de luces y objetos en el cielo, así como experiencias de carácter espiritual. Su caso fue difundido en programas y medios relacionados con el fenómeno OVNI y atrajo el interés de investigadores independientes y personas vinculadas a comunidades de estudios del fenómeno anómalo. Chris Bledsoe es autor del libro UFO of God del 2023, donde relata sus experiencias personales y su interpretación de estos acontecimientos. ¿Cuál es lo interesante de esto? El señor Bledsoe afirma no solo haber presenciado objetos voladores, sino haber sido constantemente visitado por una entidad o por varias entidades que le iban narrando situaciones que la humanidad va a afrontar. Él, sus primeras afirmaciones los hace en el año 2012. Entre las afirmaciones señala justamente el conflicto de Irán, de Israel atacando Irán, que desencadenaría una serie de hechos que obligaría a estas entidades a intervenir. Y que justamente señalaba el año 2026, fines de las Pascuas, o sea, lo que acabamos de terminar ahora, la Semana Santa, recordando a Cristo que es el camino, la verdad y la vida,
señalaban ellos, pues estas entidades que se le presentaban, como las fechas donde había una escalada de violencia en la humanidad que obligaría a estas entidades a intervenir. Ahora, él siempre sintió que esas entidades eran benevolentes, es más, él tenía sufrimientos crónicos de salud, que él sintió que en el devenir de los años estas entidades lo fueron ayudando a superar. Ahora, ¿esto se conecta con Blue Beam? Puede ser. Si bien es cierto, el señor Bledsoe atribuye bondad a estas criaturas y que le han narrado situaciones que ahora están ocurriendo, me guío mucho de Haconor. Haconor 73 es un gran investigador español que dice cuidado con la manipulación, porque hay entidades que pertenecen a otros planos que se pueden presentar como entidades benevolentes para, entre comillas, tú seas mensajero y ese mensaje siga la línea de una agenda, que en este caso sería pues la agenda donde la humanidad se une en contra de una amenaza no humana. Si nos ponemos a revisar, y ahí vuelvo a Mauro Viglino y vuelvo a David Icke, si nos ponemos a revisar qué es lo que se entiende por apariciones marianas, por apariciones de entidades angelicales o también por los adversarios, entidades demoníacas, ¿qué es lo que se entiende? Se entiende que desde el inicio de la humanidad ha existido esta fenomenología y la humanidad lo ha explicado como ha podido explicarlo, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si nos remitimos a lo que el entendimiento humano nos aporta ahora? ¿Qué pasa si nos remitimos a pensar que esas entidades, sean buenas o malas, no son ángeles o demonios, sino son entidades de otra dimensión, de otro plano de realidad, y esas entidades tienen sus agendas o ciertamente puedan ser entidades buenas o malas para la humanidad? ¿Qué pasa si eso fuese así? ¿Qué pasa si nosotros le quitamos un poco el halo místico o el halo supranatural o superpoderoso de las entidades, tanto del bien como del mal, y lo llamamos por lo que son, entidades interdimensionales que pueden ingresar en ciertos momentos a nuestra realidad y sea cual fuese su naturaleza, buena o mala, perjudicar a la humanidad o tratar de ayudarla? Yo creo que nos haríamos un favor bastante positivo para nuestra mente, para nuestras emociones y para nuestro corazón, en quitarle ese halo místico, mítico, y volverlo algo más entendible para lo que es nuestro conocimiento actual. Entonces, en esta entrevista voy a tratar de ser breve para no extenderme tanto, pues se desmenuza la realidad, esta realidad. Él creo que lo hace de manera bastante atinada. Él sostiene que vivimos en un holograma de percepción, que no es el único que he escuchado en la vida tener esta opinión. Nuestra mente está programada para que entendamos y sintamos. En pocas palabras, yo entiendo que el fuego quema porque mi mente me dice que quema. Si pongo la mano me voy a quemar, porque mi mente me lo dijo. ¿Sí me dejo entender? O sea, la mente es quien guía las acciones y reacciones del cuerpo humano. Y nosotros estamos en una realidad tridimensional donde entendemos todo, todo lo que conlleva esa realidad. Pero no es la única realidad. Él muchas veces lo ha explicado magistralmente. Es como cuando tu carro está sintonizando, por decir, una radio, Estudio 92. Entonces tú estás escuchando lo que dice Estudio 92, no significa que no exista radioprogramas. Significa que tú estás sintonizando esa frecuencia. Entonces, nuestro campo visual es muy limitado, muy limitado. Entonces nosotros lo que entendemos como la realidad
es una de muchas realidades tal vez, porque existimos en un plano de multidimensionalidad. Y en fin, es bastante interesante. Pero acá tengo un resumen que creo yo nos va a ser bastante útil para más o menos ver lo interesante de este programa. A la pregunta de Mauro Viglino, el autor del libro de los dioses, le dice, ¿quién maneja el mundo? Le preguntan a David Icke, donde él contesta, sostiene que el mundo no es gobernado realmente por presidentes, parlamentos o partidos políticos, sino por una estructura de poder oculta que opera detrás de los gobiernos visibles. Él explica que los líderes políticos serían principalmente figuras, mientras que las decisiones reales se tomarían en niveles más altos. Según Icke, este control global se sostiene por una red de élites financieras, familias influyentes, organizaciones cerradas, sistemas bancarios, corporaciones multinacionales, aparatos militares e inteligencia. Y eso es justamente las sociedades secretas. Las sociedades secretas que son satánicas, por eso son secretas, porque tienen sus deidades, que no son deidades, son demonios. ¿Y qué son los demonios? Son entidades interdimensionales, que en este caso son negativos porque se nutren del Losh. ¿Qué es el Losh? Es el sufrimiento humano. Nosotros los seres humanos sufrimos las vicisitudes de estar en este mundo de tercera dimensión, rabia, decepción, preocupación, tristeza, angustia. Entonces estas élites procuran ese sufrimiento para que se alimenten estas entidades, y estas entidades que les dan a cambio poder. Poder, ellos son los capataces de la granja. Y ahora, muchas de estas personas de esta élite, personas entre comillas, muchos de esos personajes, digamos, no son humanos. No son humanos. Yo veía una entrevista de un proyecto que se llama Maverick de YouTube, que le hacían a una chica que ella dice ser visora remota. ¿Qué es un visor remoto? Es una persona que tiene las cualidades psíquicas de poder trasladarse mentalmente, espiritualmente, etéreamente a ciertos lugares geográficos y poder observar cosas. Y dijo algo que me pareció muy curioso. Hay una enfermedad que se llama Kurus, que es una enfermedad degenerativa que te da por comer carne humana, por ser caníbal. Justamente muchas de estas tribus atrasadas que son antropófagas, pues a la hora de alimentarse de otros humanos consumen también los sesos y generan una proteína que les genera un daño, valga la redundancia, en el cerebro, que les provoca movimientos involuntarios, que les provoca laceraciones cutáneas y en algún momento la propia muerte. Y ella decía que en su visión remota, ella podía observar que muchos líderes mundiales no son humanos necesariamente porque no se enferman de esta enfermedad. Algunos sí, pero no todos. La teoría de David Icke es que hay mucha hibridación, que hay muchos líderes mundiales que son portales físicos, portales biológicos de estas entidades interdimensionales. Estas entidades interdimensionales no solo se alimentan de la tristeza o las emociones bajas, sino propiamente de carne y de sangre, de la famosa adrenocromo, la oxidación de la adrenalina en sangre que se deposita en las glándulas suprarrenales y que es extraída básicamente de niños, porque ellos son los más proclives a los shocks traumáticos severos, y eso lo consumen estas élites que son no necesariamente humanas para conservar su tiempo de vida, así como para contrarrestar el envejecimiento. Y esto ya no puede quedar solo en el terreno especulativo de la teoría de conspiración, porque los expedientes Epstein, o Epstein, como le quieran pronunciar, han encontrado conversatorios entre personajes importantísimos donde se hablan, mira, voy a ir a tal sitio, quiero carne seca.
O sea, ¿quién se toma un avión para ir de una ciudad a otra lejana solo para comer carne seca? Y hacen pedidos de carne seca, pedidos de pizza. Se supone que hubo personajes del gobierno americano que hicieron una orden de pizza a otro estado, como si no hubiera pizzerías en Washington, D.C. Y es que todas estas palabras referidas a alimentos son palabras clave ¿para qué? Para la pedofilia y los rituales satánicos. Entonces, ¿es mentira? No es mentira. Ya no es mentira. Por eso lo vuelvo a decir, y perdónenme, no quiero ser incómodo ni tampoco reiterativo, pero mientras nosotros nos estamos preocupando de la imitación de Carlos Álvarez Acuña en el debate, hay gente en el mundo que está viendo esta realidad y se está enterando de esta realidad. Otro punto importante, el sistema piramidal de control. Describe el mundo como una pirámide. En la base está la población general, o sea, todos nosotros. Más arriba están los trabajadores del sistema, funcionarios, policías, medios institucionales. Perfecto. Un grave ejemplo, y digo grave, es las autoridades que hacen respetar la ley. O sea, miren, regímenes como el castrista, el comunismo en Cuba, el chavismo. ¿Cuántos militares y policías tienen a sus hermanos enfermos sin medicación? Tienen a sus familias de vecinos sin un pan que llevarse a la boca. Y cuando una manifestación van y le pegan a sus vecinos y reprimen a sus familiares. Y me pueden decir, claro, es que no les queda de otra. ¿En serio no les queda de otra? Porque si tú te pones de acuerdo como batallón de batallones y dices, acá hay un abuso de mierda, vamos simplemente a desobedecer, ¿qué va a pasar? 2 o 3 cabecillas o una plana de 10 generales o 20 generales van a matar a todo un batallón de un país, a todas las armas. Entonces, es el adoctrinamiento, cómo nos tienen sojuzgados entre nosotros controlados, ¿no? En la cima estaría el grupo reducido que realmente coordina el sistema. Él dice que el sistema está diseñado para que la gente crea que el poder está en la política, cuando en realidad el poder está en la estructura económica y de influencia global. Sí, tiene lógica, pero yo voy más allá. Y acá no está bien resumido esa parte, pero yo complementaré. ¿Cómo se mantiene el control sobre la humanidad? Icke afirma que el control se logra principalmente mediante la manipulación psicológica, no solo por fuerza. Los mecanismos principales que menciona son manipulación del miedo. Dice que el miedo es la herramienta principal. Miedo a la pobreza, a la inseguridad, a la enfermedad, a la guerra, a perder el trabajo. Según él, una población con miedo es más fácil de dirigir y obedecer. Por supuesto que sí. Eso no tengo ni que comentarlo. Todos ya lo sabemos. Si no, acordémonos de la época de la famosa pandemia, donde tu vecino era tu enemigo, literal, porque en aras de la salvaguarda de la salud, te paraba investigando desde la ventana de su casa si alguien entraba o no entraba a tu casa. O la vecina que a la hora que ibas al mercado y te veía con el tapanariz medio milímetro debajo del orificio nasal, pues se indignaba y te llamaba la atención. Miren qué imbéciles somos cuando tenemos miedo. División social. Sostiene que el sistema provoca conflictos para dividir la población. Izquierda versus derecha, religiones contra religiones, razas contra razas, países contra países, ricos contra pobres. Para él, mientras la gente se pelea entre sí, no mira hacia arriba, hacia quién los controla. Por supuesto, control de la información. Afirma que los medios masivos son usados para definir qué es verdad, decidir qué es realidad, ridiculizar ideas alternativas, dirigir emociones colectivas. Por supuesto que sí. Y es justamente el motivo por el cual existe este programa. Este programa existe justamente para contrarrestar todo eso. La visión de Biglino y el vínculo con la Biblia. Mauro Biglino orienta la conversación hacia su enfoque en la traducción de la Biblia, señalando muchas palabras hebreas que fueron traducidas con interpretación religiosa. En este contexto conecta con Icke porque él dice que muchas religiones, en su opinión, han sido utilizadas como instrumentos de control mental y cultural. Según Icke,
Los textos religiosos han sido interpretados para mantener a la humanidad en obediencia y culpa, mientras se oculta información sobre la verdadera naturaleza del ser humano. Por supuesto que sí. El otro día también vi una entrevista maravillosa que le hizo a un cineasta que es especialista en documentales religiosos. Es un hombre muy cristiano. Tucker Carlson le hizo la entrevista. Voy a hacer un especial de ese programa porque fue muy revelador. Que la oficina espiritual, o sea, los consejeros espirituales de la actual presidente de los Estados Unidos, entre ellas una mujer de apellido White, que son pues líderes de comunidades cristianas, son sionistas cristianos, o sea, velan por los intereses del grupo político que promueve la nación de Israel. Y oh curiosidad, la mayoría de esos líderes de esa oficina, hablando de esta mujer que es la principal, han tenido escándalos de corrupción en sus iglesias e inclusive de índole sexual. O sea, el hombre más poderoso del mundo le hablan a la oreja y le dan consejos disque espirituales personas completamente corruptas. Y es que si mire muy lejos, ¿cuál es el patrón denominador de todas las religiones del mundo? Que su cúspide, sus líderes, viven bien a costas de los donativos y buenas intenciones de sus feligreses, de sus seguidores, están metidos en muchos escándalos justamente de índole sexual. Inclusive, muchos de estos líderes se dan el lujo hasta de tener avión privado en los Estados Unidos. Imagínense. En fin, solo para la reflexión. Hablando de la realidad, ¿qué es la realidad según explica David Icke? Aquí entra la parte más central y filosófica de su explicación. Icke sostiene que la realidad no es lo que parece y que lo que llamamos mundo físico sería solo una interpretación limitada de algo mucho más grande, la realidad como frecuencia. Afirma que todo es vibración y frecuencia y que los seres humanos solo percibimos una parte muy pequeña del espectro. Según él, igual que una radio solo capta la frecuencia a la vez, el cerebro humano sería como un receptor que sintoniza una parte reducida de la realidad. El cerebro como receptor, no como creador. Hay que explicar que el cerebro no crea conciencia, sino que funciona como un filtro o decodificador. La conciencia sería algo mucho más amplio y el cuerpo sería una especie de traje biológico para experimentar una realidad limitada. La idea de la simulación o Matrix. Ahí conecta esto con su teoría de que vivimos dentro de una estructura tipo Matrix. Según él, vivimos en un mundo diseñado para parecer sólido. Y eso es la pura verdad. Cuando tú vas a lo más ínfimo, que es el átomo, lo más ínfimo de la materia, resulta que el átomo es un espacio vacío. Entonces nosotros, ¿cómo podemos sentir tangible algo que en su mínima expresión es vacía? No tiene sentido. Entonces dice, vivimos en un mundo diseñado para parecer sólido, pero en realidad sería energía organizada y nuestra percepción lo convierte en materia. O sea, lo que nosotros estamos programados para comprender como materia, o sea, como sólido. Él sostiene que la sociedad funciona como una prisión perceptiva donde la gente cree que solo existe lo físico, solo existe lo que se ve, la vida es nacer, trabajar y morir. Para él es una programación mental impuesta. Por supuesto que sí, literal. Literal, estamos adoctrinados a pensar de esa forma. Completamente adoctrinados. También dijo algo muy interesante. Él dijo que nosotros estamos conectados a un Wi-Fi, que le llaman registros akáshicos, muchas civilizaciones, que le llaman conocimiento o conciencia, que sería el verdadero Dios, el Dios de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, el Dios de Yeshua, que él decía, solo conocerán al Padre por mí, porque él era el templo. Solo la verdad nos hará libres. Pidan y recibirán. El Dios de Cristo, de Yeshua. ¿Qué es el controlador invisible de la realidad? Aquí dice algo clave.
que el control no sería solo político y financiero, sino también no humano o interdimensional. Afirma que habría entidades o fuerzas que no son visibles para la mayoría, que influirían sobre el comportamiento humano. Estas entidades, según él, se alimentarían de emociones densas como el miedo, el odio, la ansiedad, el sufrimiento. Icke sugiere que el sistema mundial está diseñado para generar estas emociones porque serían útiles para este tipo de entidades. ¿Qué papel juega la élite humana? Según Icke, estas entidades invisibles trabajarían a través de élites humanas usando ciertos grupos o linajes como intermediarios. Él cree que algunas familias, estructuras de poder estarían conectadas con esas fuerzas y por eso mantienen influencia a lo largo de siglos. ¿Cómo programan a las personas? Hay que explicar que el control funciona porque la mente humana es programable. Los principales mecanismos serían la educación. Afirma que la educación enseña qué pensar, no cómo pensar. La religión, según él, enseña obediencia y dependencia espiritual, claro, porque la religión es para aquellos que tienen miedo de ir al infierno. La espiritualidad es para aquellos que ya estuvieron en el infierno y salieron de ahí a llevar una vida de conexión con la fuente, que es el Padre de Yeshua, o sea, el Dios verdadero. Define lo que debe ser aceptado y lo que debe ser rechazado, los medios de comunicación. Cultural y social, crea una identidad falsa basada en nacionalidad, religión, ideología, política, estatus económico. Para Icke, esa identidad falsa mantiene a la conciencia atrapada. Vivimos en una cárcel, pues. ¿Qué somos realmente según David Icke? Según él, los seres humanos no somos el cuerpo. Dice que somos conciencia infinita, temporalmente limitada por la experiencia humana. Afirma que si una persona rompe el miedo a la programación, puede percibir la realidad más amplia. ¿Cómo se rompe la Matrix? En primer lugar, y lo que siempre he dicho, no vivamos en miedo, vivamos en amor. Lo contrario al amor es el miedo. Lo contrario al amor no es el odio, es el miedo. Entonces vivamos en la frecuencia del amor. El miedo es el combustible del sistema, por supuesto. 2, recuperar soberanía mental, pensar por uno mismo, cuestionar narrativas oficiales y no depender de medios. Es exactamente para eso que estoy aquí. 3, expandir conciencia a través de reflexión, introspección y control emocional. No caer en la división. Él insiste en que el sistema necesita odios y bandos y que la unidad humana sería su mayor amenaza, por supuesto. Si nosotros nos diéramos cuenta que solo es el 1% de la humanidad el que está encima de todo el resto, haciendo su capricho, si nos diéramos cuenta de eso y contrarrestáramos eso, simplemente ellos estarían perdidos. No tendrían nada que hacer. Es la verdad. Es la pura verdad. Y bueno, ya continuando con la última parte, ya la parte final, la conclusión de su mensaje principal. El mensaje central de David Icke en este tipo de entrevistas suele ser: el mundo está controlado por una red de poder oculta. La política es un teatro superficial, por supuesto que sí, donde tenemos payasitos que se llama Keiko, que se llama López Aliaga, patético, que se llama Acuña, completamente inútil, Lunas, etc., ¿no? Claro, es un teatro. El control real está en el dinero, en la información y el miedo, ¿sí? Nuestra realidad es una percepción limitada a un espectro más amplio, sí. La humanidad está atrapada en una prisión mental, así es. Liberarse implica despertar conciencia y dejar de alimentar el miedo. Simple. Simple. Así de simple. Y ahora, ¿por qué lo conecto con esta entrevista tan magistral que vi de Bledsoe? El contenido se centra en la experiencia personal y la narrativa de Bledsoe acerca de fenómenos aéreos no identificados, su percepción de que estos fenómenos tienen un componente de conciencia o significado espiritual o ontológico y cómo eso ha impactado su vida y visión del mundo. Claro que sí. Él relata eventos que le ocurrieron desde muy niño sobre ufología y estas entidades que para mí son interdimensionales. Acá les hago muy breve el resumen.
Experiencias personales de Chris Bledsoe sobre los ovnis. Bledsoe relata eventos que él afirma haber vivido desde un encuentro inicial con un objeto volador no identificado mientras pescaba en el año 2007. A partir de ese momento indica que observó repetidas luces anómalas, fenómenos que él considera no explicables por la ciencia convencional y posiblemente conectados con inteligencia o conciencia desconocida. Fenómeno espiritual o multidimensional. Bledsoe discute que estas experiencias no son únicamente físicas, sino que tienen un componente espiritual o de conciencia superior. Es decir, su perspectiva mezcla elementos de contacto con inteligencias no humanas, evolución espiritual de la humanidad, símbolos o entidades que se manifiestan como energía o luz. Este enfoque no se limita a datos científicos, sino que extiende al campo de la interpretación subjetiva o metafísica del fenómeno ovni. Confianza personal y credibilidad en conversaciones dentro de comunidades online, como se ven en foros y redes. Muchos seguidores comentan que Bledsoe se muestra sincero y emocionalmente convincente y que su relato resuena con quienes han tenido experiencias no explicadas o espirituales similares. Evidencia y controversia. Parte de la controversia gira en torno a Bledsoe afirma tener evidencia visual y testimonios, aunque en muchos casos no presenta pruebas verificables públicamente. Eso es un punto de debate entre quienes lo escuchan, a quienes creen en su sinceridad y quienes critican la falta de evidencia sólida. Bueno, es que también hay que tener cuidado con lo que presentas, porque si presentas algo que es demasiado sólido, posiblemente no aparezcas más. Interpretación del fenómeno. El video explora posibles explicaciones del fenómeno desde diferentes ángulos: no humano, inteligencia externa, influencia sobre la conciencia humana, impacto personal y psicológico en quienes la experimentan. No es un análisis científico tradicional, sino una mezcla entre testimonio, interpretación espiritual y reflexión sobre el significado de experiencias inusuales. ¿Por qué conecto Chris Bledsoe? ¿Por qué conecto Mauro Viglino con la entrevista a David Icke? Porque Bledsoe afirma que este año es el año del disclosure, es el año de la divulgación, es el año donde ya se confirma y reafirma la existencia de entidades no humanas. ¿Le podemos llamar extraterrestre? Sí, porque no son de esta tierra, o sea, de esta realidad, o sea, de este planeta, o también podría ser de este territorio, entendiendo que tal vez haya otros territorios desconocidos. Puede aplicarse extraterrestre. Para mí creo que lo más sensato sería de esta realidad, de esta dimensionalidad, ¿no? de este plano. Ahora, esas entidades, hay buenas y malas, tiene que ser, porque existe el yin y el yang, existe el equilibrio universal, tiene que existir el bien para que exista el mal y viceversa. ¿Esos son los ángeles o demonios que se hablaba en la antigüedad? Puede ser que sí. Puede ser que sí. Yo diría que sí, que es así. ¿Qué es lo que nuestros antepasados entendían como ángeles y como demonios? Entidades que no son de esta dimensión, son interdimensionales, que están fuertemente ligadas al plano de la humanidad por un tema ya sea negativo, como es la absorción del Losh, que le llaman, que es la energía que provoca las sensaciones negativas del humano, o bien por un fin supremo de amor, en búsqueda del bienestar y la evolución de conciencia del ser humano. Pero sea cual fuese, recuerdo una frase muy interesante que le escuché a Steven Spielberg. Él decía: yo no hago películas para entretener, hago películas para informar. Y les cuento que este año se estrena su última película. ¿Cómo se llama la última película? Disclosure Day. ¿Qué significa en español? El día de la desclasificación. Y adivinen qué, y con esto cierro el programa, se los dejo a la reflexión. El dominio es el nombre mundial de una página web. Cuando aparece las tres letras GOV es gov, del gubernamental. Cuando aparece ORG es organización. Cuando aparece .com es compañía, company, y en fin. Adivinen
cuál es el nuevo dominio, el nuevo nombre incopiable a nivel mundial que acaba de crear el gobierno de los Estados Unidos. www.aliens.gov. En español, www.alienígenas.gov, o sea, gobierno. ¿Por qué será? ¿Y por qué este año 2026, que coincide con la información que le dieron estas entidades al señor Bledsoe, que coincide con lo que habla Mauro Viglino de esos famosos dioses que crearon a la humanidad, que coincide con lo que dice David Icke, que los que gobiernan el mundo no son humanos, los que realmente gobiernan? Ajá. Entonces, entendamos esto y reflexionemos que estas cosas realmente son las que van a hacer un antes y un después en la humanidad. Muchísimas gracias, gente. He disfrutado muchísimo este programa. Lo disfruto cada vez que lo hago porque lo hago con el mayor de los sentimientos de amor, en los sentimientos más puros que están en mi corazón, y encomiendo a la humanidad a Yeshua, a mi Señor Yeshua, que es el camino, la verdad y la vida. Le dedico este programa a mi Señor Yeshua, a mi Padre que tengo en el cielo. Este programa, como siempre, para siempre y por siempre, a todos mis seres amados que están en esta otra realidad, a mi mascotita, mi querido y amado Yuki, y le pido a Yeshua que intervenga para que la humanidad no sufra, para que la humanidad ya se quite el velo de los ojos en su próxima regresar de él, que es la activación de conciencia, y podamos realmente vivir esa etapa dorada de la humanidad. Tengo fe que así va a ser. Tengo fe, una fe muy grande. Por eso los enemigos del bien atacan lo más que puedan a nuestro Señor Yeshua, que es el camino y la verdad y la vida, porque saben que mucha gente estamos despertando, estamos entrando en frecuencia de amor, porque amamos a nuestro Salvador y porque somos valientes, porque amamos, justamente. Por eso. Muchas gracias, gente. Esto fue Brutalmente Honesto y nos estamos viendo en el próximo programa. ¿Cuándo será? No sé. No dejo que me saboteen, aunque estos entidades son muy saboteadores y te vienen a hacer problemitas de cualquier cosita, pero como uno es un cristiano que se rige por el ejemplo de Yeshua, amoroso y terco, pues saco tiempo donde sea para dejar mi granito de arena a la humanidad. Así que gracias, la pasé súper bien. Esto fue Brutalmente Honesto y nos estamos viendo, como les dije anteriormente, en el próximo programa con más información alternativa, esa que va a ayudar a que hagas el salto cuántico de tu conciencia, esa que te va a hacer saltar del nivel de la linealidad absurda de la información y entender que tú eres una fractal de la fuente original, tú eres un Dios encarnado y que el potencial tuyo es ilimitado porque el reino de nuestro Señor habita afuera y también dentro de ti. Gracias, gente, nos vemos en el próximo programa. Chao, chao.